Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema pero muy interesante que vamos a explorar. Y es que, como habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo íntimo de uno de los actores más queridos y admirados del momento, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Serkan Bolat de Love is in the Air. Pero ojo, no vamos a hablar solo de su trabajo, de sus proyectos o de sus premios. No, no, no. Hoy vamos a desentrañar las emociones más profundas de Kerem, esas que a veces se esconden detrás de la fama y el éxito, pero que en momentos especiales, y gracias a entrevistas en vivo, salen a la luz. Vamos a analizar qué revela Kerem sobre sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, sus amores, en fin, su lado más humano. Prepárense para descubrir un Kerem Bürsin diferente, un Kerem Bürsin más cercano, más real, más Kerem. Y créanme, la conversación va a estar buena. Así que si son fans de Kerem, si les interesa saber más sobre él, o simplemente quieren pasar un rato agradable y conocer un poco más sobre la vida de un actor de renombre, este es el vídeo perfecto para ustedes. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a darle. Bien, empecemos con la inmersión. Kerem Bürsin es conocido por su carisma, su profesionalismo y por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero más allá de eso, es una persona con una gran sensibilidad. En varias entrevistas en vivo, Kerem ha demostrado ser alguien que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Es alguien que se atreve a hablar abiertamente de sus experiencias, de sus inseguridades, de sus alegrías y de sus tristezas. Uno de los temas recurrentes en las entrevistas de Kerem es su relación con su familia. Él siempre ha hablado con mucho cariño y respeto de sus padres y de sus hermanas. Ha contado cómo la educación que recibió en casa le ha ayudado a ser la persona que es hoy, alguien con valores fuertes, con un gran sentido de la empatía y con una gran capacidad para conectar con los demás. En sus declaraciones, se nota que la familia es un pilar fundamental en su vida, un refugio, un lugar donde se siente seguro y amado. Es evidente que la familia, con sus lazos inquebrantables, ha moldeado la personalidad de Kerem y le ha brindado las bases para enfrentar los desafíos de la vida. La educación recibida en casa, basada en valores como el respeto, la honestidad y la solidaridad, ha sido fundamental en su desarrollo como persona. Kerem ha mencionado en diversas ocasiones que la familia es su ancla, su fuente de fortaleza y su mayor apoyo. La importancia de la familia en la vida de Kerem se manifiesta en su forma de ser, en su trato con los demás y en sus decisiones. Es una persona que valora la lealtad, la confianza y el compromiso, valores que seguramente aprendió en su hogar. Su relación con sus padres y hermanas es un claro ejemplo de amor incondicional y apoyo mutuo. Kerem ha destacado en entrevistas la importancia de mantener una comunicación abierta y sincera con su familia, de compartir sus alegrías y tristezas, y de buscar su consejo y apoyo en momentos difíciles. La familia, en definitiva, es el refugio donde Kerem encuentra la paz y la seguridad que necesita para enfrentar el mundo. Es el lugar donde se siente comprendido, amado y aceptado tal como es. Otro aspecto muy interesante es cómo Kerem aborda el tema del trabajo. Es un actor muy dedicado, que se involucra mucho en sus proyectos. Le gusta prepararse a fondo para sus roles, investigar, estudiar y entender a sus personajes a la perfección. Pero además es alguien que valora mucho el trabajo en equipo. En más de una ocasión ha destacado la importancia de la colaboración, del respeto mutuo y de crear un ambiente de trabajo agradable y profesional. Para Kerem, el éxito de un proyecto no solo depende de su actuación, sino de la sinergia que se crea entre todos los miembros del equipo. Kerem es un actor que se entrega por completo a su trabajo. No se conforma con aprender el guión y recitar sus líneas. Se sumerge en la psicología de sus personajes, investiga sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos. Busca la autenticidad, la veracidad, la conexión con el público. Su dedicación y compromiso se reflejan en la calidad de sus interpretaciones. Pero además de ser un actor talentoso, Kerem es un líder en el set de filmación.
Se preocupa por crear un ambiente de trabajo positivo, donde todos los miembros del equipo se sientan valorados y respetados. Reconoce la importancia de la colaboración, de la comunicación y del apoyo mutuo. Sabe que el éxito de un proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de todos, desde los actores hasta los técnicos y el personal de producción. Kerem ha expresado en varias ocasiones su admiración por el trabajo en equipo y su agradecimiento a las personas que lo rodean. Valora la experiencia y el conocimiento de cada uno de los miembros del equipo y se muestra siempre dispuesto a aprender y a colaborar. Para él, el trabajo en equipo es fundamental para crear un proyecto exitoso y para disfrutar del proceso creativo. La pasión de Kerem por su trabajo y su compromiso con la excelencia son evidentes en cada una de sus interpretaciones y en su actitud en el set de filmación. Su dedicación y su profesionalismo son un ejemplo para todos los que lo rodean. Pero como todos, Kerem también tiene sus momentos de vulnerabilidad. En algunas entrevistas, ha hablado sobre los desafíos que enfrenta como actor, sobre la presión que a veces siente, sobre las dudas que le surgen. Es humano, ¿verdad? Reconocer sus miedos y sus inseguridades lo hace aún más admirable. Es una señal de que es una persona honesta consigo misma y con los demás. Es importante recordar que los famosos también tienen momentos de fragilidad, y el hecho de que Kerem los comparta nos ayuda a humanizarlo y a conectar con él de una manera más profunda. Kerem no es ajeno a los desafíos que enfrenta la industria del entretenimiento. La presión por mantener una imagen perfecta, la exposición mediática constante, la competencia despiadada y todo esto puede generar estrés y ansiedad. Sin embargo, Kerem no se esconde de sus miedos. En lugar de ocultarlos, los comparte, los verbaliza, los enfrenta. Esta honestidad es lo que lo hace tan cercano al público. Al revelar sus inseguridades, Kerem nos muestra que es humano, que tiene las mismas dudas y temores que todos nosotros. Nos permite conectar con él a un nivel más profundo, más allá de la imagen del actor famoso. Kerem también ha hablado sobre la importancia de la salud mental y del autocuidado. Reconoce que es fundamental tomarse tiempo para uno mismo, para descansar, para reflexionar, para cuidar el cuerpo y la mente. Practica deportes, medita, busca momentos de tranquilidad. Sabe que el bienestar personal es esencial para poder enfrentar los desafíos de la vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Además, no podemos olvidar su compromiso con diversas causas sociales. Kerem es un hombre muy consciente de la realidad que nos rodea, y no duda en utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la igualdad, el medio ambiente y los derechos humanos. Este compromiso demuestra su sensibilidad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Ver a un actor de su talla utilizar su fama para causas tan nobles es algo muy inspirador. Kerem es un activista comprometido con la justicia social y el bienestar del planeta. Utiliza su voz y su imagen para defender causas que considera importantes, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Participa en campañas de concienciación, colabora con organizaciones benéficas y apoya iniciativas que promueven un mundo más justo y sostenible. Su compromiso con la igualdad se manifiesta en su apoyo a las mujeres y a las minorías. Se pronuncia en contra de la discriminación y de la violencia de género. Cree en la importancia de crear una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad, independientemente de su género, orientación sexual o etnia. En cuanto a la protección del medio ambiente, Kerem se preocupa por el impacto de nuestras acciones en el planeta. Apoya iniciativas que promueven la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Promueve un estilo de vida responsable, que minimice el impacto ambiental y que respete la biodiversidad. Su compromiso con los derechos humanos se refleja en su defensa de las personas que sufren injusticias y opresión. Se pronuncia en contra de la violencia, la intolerancia y la discriminación. Cree en la importancia de proteger los derechos fundamentales de todas las personas y de construir una sociedad más justa y equitativa. La labor de Kerem como activista demuestra su compromiso con el bienestar del mundo y su deseo de dejar un legado positivo. Su ejemplo es una inspiración para todos aquellos que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Ahora bien, hablemos un poco de su vida amorosa, aunque, como es de esperar, Kerem es bastante reservado en este aspecto. Sin embargo, ha compartido algunos detalles sobre sus relaciones, sobre lo que busca en una pareja, y sobre sus ideas sobre el amor. Ha manifestado la importancia de la comunicación, del respeto, y de la confianza en una relación.
También ha hablado sobre la importancia de la individualidad, de mantener la propia identidad dentro de la pareja. Es un hombre que parece valorar mucho la autenticidad y la honestidad en US relaciones. Si bien Kerem es discreto en cuanto a su vida amorosa, ha dejado entrever algunos detalles sobre lo que busca en una pareja. Para él, el amor es una conexión profunda, basada en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación abierta. Cree en la importancia de ser auténtico y demostrarse tal como uno es, sin máscaras ni pretensiones. Valora la individualidad y la libertad dentro de la relación. No cree en la dependencia ni en la pérdida de la propia identidad. Para él, una pareja debe ser un apoyo, un compañero de vida, alguien con quien compartir alegrías y tristezas, y con quien crecer juntos. Kerem también ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación. Cree que es fundamental expresar los sentimientos, las necesidades y los deseos de manera clara y honesta. La comunicación es la base para construir una relación sólida y duradera. También ha destacado la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y de entender sus sentimientos y perspectivas. La empatía es esencial para resolver conflictos y para fortalecer el vínculo emocional. Kerem es un romántico, pero no en el sentido tradicional. No cree en los cuentos de hadas ni en los finales felices prefabricados. Para él, el amor es algo que se construye día a día, a través del esfuerzo, la dedicación y la entrega. Es una aventura, un viaje de autodescubrimiento y de crecimiento personal. Su visión del amor es moderna, realista y basada en el respeto y la admiración mutua. Otro aspecto que me parece fascinante es su relación con sus fans. Kerem es muy cercano a sus seguidores, y siempre se muestra agradecido por el apoyo y el cariño que recibe. Interactúa con ellos a través de las redes sociales, responde a sus mensajes, y se preocupa por mantener una conexión real. Esto demuestra su humildad y su gratitud hacia las personas que lo admiran. Es un ejemplo de cómo un artista puede ser cercano a su público, sin perder su profesionalismo y su privacidad. Kerem es un hombre que valora mucho a sus fans. Reconoce que su apoyo es fundamental para su éxito y siempre se muestra agradecido por el cariño y la admiración que le demuestran. Interactúa con ellos a través de las redes sociales, responde a sus mensajes y se preocupa por mantener una conexión real. A diferencia de otros famosos que se mantienen distantes de sus seguidores, Kerem es cercano y accesible. No duda en compartir momentos de su vida personal, en responder a sus preguntas y en agradecerles por su apoyo. Esta cercanía es lo que lo hace tan especial y lo que lo convierte en un ídolo para mucha gente. Kerem también entiende la importancia de las redes sociales como una herramienta para conectar con sus fans. Utiliza sus cuentas para compartir noticias sobre sus proyectos, para expresar sus opiniones sobre temas importantes y para interactuar con sus seguidores. A través de las redes sociales, Kerem ha construido una comunidad de fans leales y entusiastas que lo apoyan en cada uno de sus proyectos. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito o un actor talentoso. Es un ser humano complejo con emociones, miedos, sueños y esperanzas. Es un hombre que valora la familia, el trabajo en equipo, la honestidad, la empatía y el compromiso social. Y sobre todo es una persona que no tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable, de compartir sus experiencias y de conectar con los demás. Y es precisamente esa autenticidad la que lo hace tan especial y lo convierte en un ídolo para mucha gente. Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la fama no tiene que ser sinónimo de arrogancia o de aislamiento. Es un hombre que ha sabido mantener los pies en la tierra, que valora las cosas importantes de la vida y que se preocupa por los demás. Su autenticidad, su humildad y su compromiso con el mundo lo convierten en un modelo a seguir. Kerem es un actor que trasciende la pantalla. Es un hombre que inspira, que motiva, que hace reflexionar. Su éxito no solo se basa en su talento, sino también en su personalidad, en su forma de ser, en su manera de conectar con el público. Es un artista completo, un ser humano admirable, un ídolo para muchos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Kerem Bürsin es un hombre que vive intensamente sus emociones, que no tiene miedo de ser él mismo, y que se preocupa por hacer del mundo un lugar mejor. Es un actor que va más allá de la pantalla, que se preocupa por las personas y que es un ejemplo de cómo la fama no debe alejarnos de la realidad. En definitiva, Kerem Bürsin es un hombre que vive la vida con pasión, con entrega y con compromiso. Es un actor talentoso, un ser humano admirable y un ejemplo a seguir.
Su autenticidad y su humildad lo convierten en un ídolo para mucha gente. Su compromiso social y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor son una inspiración para todos nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través de las emociones de Kerem Bürsin. Espero que hayan descubierto un poco más sobre el lado humano de este gran actor. Si fue así, me siento muy feliz. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Me encanta saber que están aquí, que se interesan por lo que hago y que disfrutan del contenido que les preparo. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué les sorprendió de Kerem Bürsin? ¿Qué otras cosas les gustaría saber sobre él? Cuéntenme todo. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que me ayudan un montón a seguir creando contenido. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.